pasada, ¿cierto? Nosotros comenzamos a hablar del tema de cómo formar el pasado simple en inglés. Y por ende nosotros hablamos de unos animales muy especiales, ¿cierto? Que ya no están con nosotros, que eran los dinosaurs. Today, hoy día lo que vamos a hacer, vamos a continuar viendo el pasado simple, que es lo que a mí me interesa que ustedes entiendan. Así que preguntas, dudas, chicos, todas las que tengan, las pueden hacer durante la clase. ¿Qué vamos a hacer hoy día? We're going to read and comprehend text. Vamos a leer, ¿cierto? Comprender sucesos que sucedieron en el pasado. We're going to keep talking about animals. Vamos a seguir hablando, ¿cierto?, de animales, en este caso los dinosaurios que están extintos. Y también, por supuesto, distinguir el uso de los verbos regulares e irregulares. Pregunta del millón. La clase pasada, ¿cierto?, logramos hablar un poco de los verbos regulares e irregulares. ¿Quién me puede decir cuál era la diferencia de estos dos? Recuerden que ambos verbos, ¿cierto?, se usan para formar the past, el pasado en inglés. Pero ¿cuál era la diferencia que había entre estos dos tipos de verbos? Si alguien me puede decir, si alguien recuerda, si tienen sus apuntes ahí encima, también los pueden utilizar. What was the difference, ¿cierto? ¿Cuál era la diferencia between these two types of verbs? ¿Cuál era la diferencia de estos dos tipos de verbos, regulares e irregulares? Recuerden, chicos, que pueden activar su audio, también pueden escribir sus respuestas por el chat. Y recuerden que participación, yo pongo puntos para las evaluaciones, para las pruebas y para también notas como tarea. Así que, chicos, ¿cuál era, cierto, la diferencia que había entre estos dos tipos de verbos? Recuerden que nosotros dijimos que aquí lo importante para poder utilizar el pasado, ¿cierto?, era reconocer cuáles eran regulares Profe, y irregulares. en algunas era la misma letra, pero se le cambiaba de posición. Ok, en algunos tenían mismas letras, pero cambiaban de posición. Ok. Jaime, en el chatite se le agregaban unas dos letras, pero no las recuerdo. Ok. Los verbos regulares, ¿cierto?, eran los que se le agregaban dos letras al final, que normalmente eran la terminación ed. Esos eran los verbos regulares. Solamente se le agregaba ed al final y ya el verbo estaba en pasado. Y habían otros que eran los que decía Víctor, que se escribían distintos, ¿cierto? Como que las letras se daban vueltas y todo. Esos eran los verbos irregulares. ¿Ok? Pero los vamos a explicar ahora con mayor detalle. Dentro de la tarea que dejamos la clase pasada, ¿cierto?, estaba aquel texto sobre el T-Rex, ¿cierto? Y habían otros dos textos más pequeños. Respecto al primer texto, ¿cierto?, del dinosaurio este que todos conocemos, teníamos que distinguir aquí si estas eran verdaderas o falsas, ¿ok? The first one decía, all dinosaurs had the same characteristics. De acuerdo al texto, ¿cierto? Todos los dinosaurios tenían, ¿cierto? Este verbo ya está en pasado, tenían las mismas características. ¿Es esto verdadero o falso, chicos? ¿Qué creen ustedes? All dinosaurs had the same characteristics. No todos tenían la Falso. misma característica porque algunos, por ejemplo, algunos comían hoja, otros comían carne, otros eran chicos, otros grandes. Ok, they weren't the same, ¿cierto? De acuerdo a la dieta que llevaban, el tamaño, las características físicas, ¿cierto? So the first one is, clearly this is false. What about number two? It says, scientists don't know why dinosaurs became extinct. The scientists, ¿cierto?, son los científicos, y dice, no sabían o no saben aún why dinosaurs became extinct. ¿Es esto verdadero o es falso? ¿O los científicos sí saben por qué se extinguieron? ¿Is this one true or false? Aún Sí, aún no he confirmado. Está incógnita, pero hay una teoría que dice que fue Que por un meteorito. Okay. No he confirmado, So pero es una teoría. all right, so it's not confirmed, but there are some hypotheses, ¿cierto? Hay una hipótesis y una de esas del meteorito. Okay, so this one is false. What about number three, right? It says the T-Rex, del tiranosaurio Rex, ¿cierto? Walked and ran fast on only 2 feet. Okay, aquí vemos adverbios. Uy, se me cambia el tiro de la página, sorry. The T-Rex walked and ran fast on only 2 feet. Was this one true or false? ¿Esta era verdadera o falsa? El T-Rex, ¿cierto? Ahí tenemos el verbo walk, que es caminar, ¿cierto? Y tiene una ed al final, si la ven ustedes.
Está la ED aquí, ¿cierto? Y aquí el verbo ya se transformó en pasado, ¿cierto? El T-Rex caminaba. No, creo que no. ¿Ok? ¿Ok? It says, the T-Rex walked, ¿cierto? Caminaba and ran. Run, ¿cierto? Es el pasado de run, que es correr. ¿Ok? Y es un verbo irregular porque cambia Sí, una de sus letras. caminaba a 2 kilómetros por hora. Creo que sí. Ok, walk 2 kilometers, ok. Esa The T-Rex walked es and ran. falsa porque caminaba creo que a 30 kilómetros por hora. Corría 30. Corría, Sí. sí, corría 30. Ok, but pay attention, guys. Presten atención, chicos. La oración, ¿cierto? Dice, the T-Rex walked and ran fast on only 2 legs. ¿Qué significan las legs? Son estas body parts, son partes del cuerpo, pero ¿cuáles son las legs? En solo 2 piernas. ¿Eso era verdadero o era falso el T-Rex? Ese creo que era verdadero. Yes, this one is true. Tiene grande las No piernas, habla de la pero tiene velocidad. chiquitos los brazos. No habla, ¿cierto?, de la velocidad, como ustedes bien decían, la velocidad era distinta, pero acá está hablando de la habilidad, ¿cierto?, de que caminaba y corría rápidamente, ¿cierto?, en 2 piernas. Aquí mezclamos un poco, ¿cierto?, lo que vimos de los adverbios. Si se dan cuenta, fast es un adverbio de modo. And then the last one, it says, the Brontosaurus ate, pasado de eat, de comer, ¿cierto?, comía, meat and plants, comía carne y plantas. ¿Es esto verdadero o es falso, chicos? ¿Es one ¿Es verdadera o es falsa esta de acá? Brontosaurus, ¿cierto? Brontosaurus ate, comía, ¿cierto? Eat meat and plants. Is this one true or false? ¿Es esta verdadera o es falsa, chicos? Fernanda en el chat dice que es falsa, ¿cierto? Fernanda, ¿por qué es falsa? ¿Cierto? Brontosaurus comía meat and plants. Why is it false? ¿Por qué es falsa? Ok, Fernanda dice porque solo, ¿cierto? Comía plants. Solo comía plantas. Very good. Ok, guys. And then, ¿cierto? El resto de la tarea era leer estos 2 textos complementarios, ¿cierto? Aquí teníamos otros 2 animales. Teníamos acá el Stegosaurus y teníamos el Triceratops. ¿Ok? De acuerdo a este texto, chicos, palabras difíciles con las que se encontraron ustedes. ¿Ok? Todos los que hicieron la tarea y que me la enviaron, ¿cierto? Leyeron esta parte del texto. Probablemente se habrán encontrado con palabras como las que yo subrayé acá, ¿cierto? Si ustedes ven, estas palabras que están acá en rojo, ¿cierto? ¿Qué son las palabras que están en rojo, ¿cierto? Destacadas en estos 2 textos de acá. ¿Qué serán? What do you think here? We have had, we have was, were, wasted, used, where, lived. ¿Qué serán esas palabras que están en rojo, chicos? What would these words be? ¿De qué se tratarán estas palabras en rojo? Ok, Víctor. Sí, Víctor, puedes activar tu audio. Déjame buscarte, Víctor, para activar tu audio. Profe, ahora sí, eran pasados, eran verbos pasados, como had, eran pasados. All right, very good. So these words in red, ¿cierto? Eran verbos que estaban ya en su forma pasado. Teníamos acá la primera frase que decía the Stegosaurus, ¿cierto? Had brains the size of a ping pong balls. O sea, por ejemplo, este Stegosaurus decía que tenía el cerebro, ¿cierto? El cerebro, ¿cierto? Era del tamaño de las pelotas de ping pong. Their length, ¿cierto? Their length was up to 9 meters. O sea, medían entre 9 metros
y de altura, ¿cierto? Tenían 4 meters tall, eran 4 metros de alto, ¿ok? They weighed 2 tons. Weighted es el pasado de pesar, o sea, ellos pesaban 2 toneladas, lo que es considerable con un auto, ¿cierto? De lo que pesa un auto, más o menos. Then it says, because the Stegosaurus was heavy and slow-moving, okay? It used its powerful tail as a defense. El Stegosaurus era tan grande, ¿cierto? Y lento, porque dice, it was heavy, pesado, adverbio de manera, and slow-moving. Slow es el contrario de fast, okay? It used its powerful tail as a defense. Usaba la cola, ¿cierto? Como defensa. Si ustedes se fijan en los, ¿cómo se llama? En las imágenes, el primer dinosaurio que sale ahí es el Stegosaurus. ¿Ok? Luego hablaba de los lugares donde vivía, ¿cierto? Y del tipo de comida o de lo que se alimentaba. Lo mismo ocurría acá también con el Triceratops. Aquí decía, por ejemplo, al principio que the meaning of Triceratops, o sea, el significado de Triceratops, is three-horned face. Okay. Si ustedes se fijan en la cabeza, ¿cierto? Del Triceratops acá, tenía 3 horns, 3 cachitos, ¿cierto? Tenían 3 cuernos en este caso. Tenían estos 2 que están acá. Estos 2 de acá y más uno que estaba encima de su nariz. ¿Ok? También hablaba de, ¿cierto? De cuánto pesaba, cuánto medía, de dónde vivía. Aquí tenemos el verbo live, que está en pasado, pero que está con ed y es lived. ¿Ok? Yo aquí con esto, chicos, con los verbos resaltados, yo quisiera hacerles una pregunta. Sabemos que son verbos y que están en pasado, pero ¿cómo podemos distinguir cuáles de ellos son regulares y cuáles son irregulares? ¿Quién me podría decir un ejemplo de un verbo irregular y de un verbo irregular, regular e irregular que estén en el texto acá? ¿Quién me podría dar un ejemplo, cierto, de un verbo irregular y de otro regular que aparezca en el texto que está acá? ¿Ok, Jaime? ¿Ahí sí, Jaime? Tía, le dejo el audio libre nomás, mejor. Ahí yo le puse que podía hablar, pero tiene, ahí sí. ¿Se Ahí escucha? está. Sí, ahora se escucha. Ah, ya. Que uno es el que dice was, es irregular, que se repite 2 veces en el texto. Ok, tenemos esta acá y esta acá, ok. ¿Esos son Otro es regulares o were. irregulares? Es irregular. Ok, El otro es were, que está un ok. poquito más abajo, Tenemos acá uno, where, que y tenemos también otro se acá repite abajo. 2 veces. Ok, Y esos son los irregulares, el resto son regulares. ok, very good. We have, for example, weighted. Tenemos ed aquí mismo, ¿cierto? Ed ya está al final. Entonces ahí ustedes pueden tener una pista de cómo distinguir cuáles son regulares. Si sus verbos terminan con ed al final es porque es un verbo regular. ¿Ok? Tenemos weighted, acá abajito tenemos used, y otro verbo irregular que tenemos es had, que es el primero que aparece acá, por ejemplo. Este verbo had es el pasado de have, ¿ok? Y ese es otro ejemplo de los verbos irregulares, ¿ok? All right, guys. En the homework, la tarea, lo que ustedes tenían que hacer, ¿cierto? Era completar esto. Nosotros lo vamos a hacer ahora, ¿ok? Teníamos, ¿cierto? Los textos y ustedes además debían buscar un dinosaurio de elección, ¿ok? So we have this one. We have the Stegosaurus. Tenemos las características físicas. ¿Qué podríamos poner acá en las características físicas del Stegosaurus? Los que hicieron su tarea pueden leer de sus apuntes, activar sus audios, ¿cierto? Para que nosotros vayamos completando esto. De acuerdo a las características físicas, si nos devolvemos el texto acá, ¿qué podríamos decir o apuntar en esa parte del cuadro? Recuerden que el primer texto corresponde, ¿cierto?, al Stegosaurus. Teníamos acá, for example, the first part, it says
Stegosaurus had brains the size of pinball balls, ¿ok? Teníamos el tamaño del cerebro, el tema de las toneladas. So what can we add in this part? ¿Qué podríamos anotar en esta parte? Yo recibí algunas tareas, chicos, así que las personas que hicieron sus tareas yo las anoté, así que para que puedan ir activando sus audios, para que vayamos completando esta parte. Acá tenemos, acuérdense que la forma de clasificación eran the body characteristics, teníamos los habitats, ¿cierto? Algunos, por ejemplo, como el T-Rex, vivían en forests. Teníamos el Brontosaurus, que vivía en tropical habitats. Y teníamos el Stegosaurus, que vivía en many parts of the world, ¿cierto? Porque mencionaban aquí países como, por ejemplo, aquí dice, researchers have found, ¿cierto? Fossils, los fósiles, ¿cierto? En North America, Europe, China, África, etc. Entonces no podíamos poner un hábitat en específico, pero sí dijimos que estaba en muchos lados. Ok, Jaime dice que el Stegosaurus era grande, herbívoro y se defendía con su cola. Ok, we can put that part. Ok. So we can say it was big. It used, ¿cierto? Usaba its tail, su cola, as a defense. All right. And about the abilities. ¿Qué habilidades, cierto, tenía el Stegosaurus? De acuerdo aquí al texto, ¿qué podríamos decir? Ok, voy a mirar el chat. Ok, it was slow, ¿cierto? Por acá decían que era el Stegosaurus was heavy, era pesado, pesaba 2 toneladas, ¿cierto? Y al ser muy pesado era lento. Ok, we're gonna add that in the abilities. Ok, let's go right here. Ok. It moves, ¿cierto? Se movía. Move, verbo en presente. Es verbo regular, se le agrega la ed, pero ya tiene una d, ¿cierto? Le agregamos solamente una d. It moved slowly. Ok. What about the Triceratops? And what about the abilities? Las habilidades, ¿cierto? Del Brontosaurus. What about this one? Las habilidades que tenía este animal. Ese estaba en el otro texto. Para las personas que hicieron su tarea, yo ahí sé que David hizo su tarea, Renato también hizo la tarea. ¿Quién más hizo su tarea? Las personas que están acá. And we have the other, ¿cierto? Teníamos el último que era el Triceratops y que podíamos utilizar de la información que sale en este texto, ¿cierto? ¿Cómo la podríamos clasificar en el cuadro, ¿cierto? Decía acá, ¿cierto? Que the Triceratops had 3-horned face. It had nose horns that they used as a defense, o sea, tenía los cuernos, ¿cierto? Que utilizaba como defensa. Aquí sale, ¿cierto? Las medidas que tenía, 9 meters, and weighed 5 tons, ¿cierto? 5 toneladas. We have these dinosaurs likely lived in the dry forested areas and plains where the vegetation was plentiful. Aquí habla, ¿cierto? Del hábitat, ¿ok? And then it talks about the plants, ¿cierto? Las plantas, los árboles que comía este animal. Ok, Jaime en el chat dice, se defendía con 3 cuernos. Ok, that could be an ability, eso podría ser una habilidad. Ok, vamos a añadirlo acá. Oops. Ok. Ok, it had, ¿cierto? Tenía. It has es presente. It had es pasado. It had 3 horns. 3 horns. As a defense, como una defensa. Ok. Jaime dice, se defendía con sus 3 cuernos, medía 9 meters, ok. Esto podríamos ponerlo acá.
Okay. And then what about the habitats? ¿Cierto? En la parte casi final del texto hablaba del hábitat. ¿Se acuerdan? En la prueba pasada hablamos de distintas palabras para describir un hábitat, y ahí en el texto claramente salen algunas. Pero ¿cómo era el hábitat donde vivía este dinosaurio? Ok, very good, David. Vivía en lugares secos, ¿cierto? Y áreas deforestadas. Ok, very good. So we can add simply it lived, ¿cierto? Pasado. Live es vive, presente. Vamos a hacer, es un verbo regular, se le agrega ed, pero ya tiene una e, no le van a agregar live, no. Solamente en este caso agregamos la d. It lived in dry areas. ¿Ok? So esto era lo que ustedes tenían que hacer y luego completar con un dinosaurio más, ¿cierto? A elección. ¿Ok? Para las personas que todavía no me han enviado esto, pueden enviármelo al final de la clase. ¿Ok? So there is no problem. Ok, guys, y como ustedes bien dijeron, acá, ¿cierto? En este texto teníamos distintos tipos de verbos que estaban resaltados en rojo y teníamos los verbos regulares, que eran los que agregábamos ed, los irregulares que cambiaban su forma de escribir. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora, chicos. Ok, so here we have different actions. Tenemos distintas acciones y que han sido enumeradas. Y al lado, ¿cierto? Tenemos las oraciones, lo que describe a estas acciones. La primera dice, letter A, dice, she studied the map. She studied the map. Ok, la segunda dice, she swam in the sea last Tuesday. Letter C, la letra C, ¿cierto? Dice, he rode his bike on the coast last week. ¿Ok? Por supuesto, todas estas acciones están en pasado, ¿ok? Yo lo que quiero que ustedes hagan very quickly in the chat es unir, ¿cierto? Las acciones con las fotografías. ¿Ok? So I'm going to give you 2 minutes, 2 minutitos, ¿cierto? Para ir uniendo las acciones con las fotografías. So we have letter D, for example. We played tennis last week. ¿Ok? We played. Verbo regular, se le agrega ed. They went to the woods last year. Okay. Then we have, I climbed a tree yesterday. Letter G, it says, we were in the park at 10 o'clock. H says, we ran to school last Friday. And I says, the pool was great yesterday. Entonces ustedes, chicos, tienen que ir uniendo de acuerdo a las fotografías y a lo que querrá decir cada frase. ¿Ok? Recuerden, chicos, si no quieren que el resto vea sus respuestas, pueden cambiar donde dice enviar a, me le ponen mi nombre y yo solamente puedo ver sus respuestas. Okay, so the first one, letter A, for example, says, she studied. Recuerden que she significa ella. Studied es el pasado de study, de estudiar. She studied the map. ¿A qué fotografía correspondería esta? She studied the map. What would be this one? She studied the map. What is a map, guys? Un map, ¿cierto? Es un mapa, ¿cierto? She studied the map. What would be this one? Teníamos los verbos, por ejemplo, studied es el pasado, ¿cierto? De estudiar. Swam es el pasado de swim, de nadar. ¿Ok? Rode es el pasado de ride, de, ¿cierto? Andar, en este caso, en bicicleta. Played es el pasado de play. Went es el pasado de go. Climbed es el pasado de climb. Were es el pasado de are. ¿Ok? Run es el pasado de run, que significa correr. And was es el pasado de is, que significa es o está. En este caso, como era pasado, era o estaba. Ok, let's see. Yes, Trinidad, very good. Ella estudió el mapa, good.
Lo que tenemos que hacer aquí, chicos, porque ahí vi que alguien tuvo un problema con su conexión, es unir, ¿cierto?, las frases con las fotografías. Ok, en el chat Amanda dice 6. Ok, la primera letter A is number 6. She studied the map. Ok, it's this one, right? She's reading a map. Ella estaba leyendo, ¿cierto?, un mapa. En este caso quiere decir ella estudió el mapa. Ok, very good. What about B? Dice, she swam in the sea last Tuesday. Recuerden que sea significaba mar. She swam in the sea last Tuesday. ¿Cuál sería en este caso esta? She swam. Ella nadó, ¿cierto? A ella le estoy dando casi la respuesta. What would be this one? She swam in the sea last Tuesday. Very good, Trinidad. Yes. Ahí también en the chat David contestó, ¿cierto? Y también contestó Amanda. Ok, she swam in the sea last Tuesday. Ella, ¿cierto?, nadó in the sea, en el mar, en el océano, el martes pasado. So this one would be number 4. Okay, what about number 3? It says, he rode his bike on the coast last week. What about this one, guys? He rode his bike on the coast last week. Coast, ¿cierto?, es la costa. He rode his bike. Bike, remember, es la abreviación, es como decir bici, de bicicleta. So which one will be this one? Okay, very good, Amanda. Number 2, right? La C, ¿cierto? La oración número C es, o la letra número C es, corresponde, ¿cierto?, a number 2. What about D? Recuerden que played es el pasado de play, de jugar. We played tennis last weekend. ¿Cuál será esta? We played tennis last weekend. Voy a ir mirando el chat por mientras. Okay, we play, remember that we, recuerden que we significa nosotros, okay? Nosotros, ¿cierto? Play tennis, jugamos tenis last weekend, el fin de semana pasado. So, what would be this one? ¿Cuál sería esta? We played tennis last weekend. Very good, Amanda. Number 7. Okay, all right. Then we have this one right here. It says, they went to the woods. Forest, okay? Una palabra sinónimo al woods es el forest. They went to the woods last year. They went to the woods last year. ¿Cuál será esta? E. ¿Con cuál va letter E? Okay, very good. It goes with this one, number 1. We went to the woods last year. Nosotros fuimos al bosque, ¿cierto?, el año pasado. What about this one? F. I climbed the tree yesterday. ¿Cierto? I climbed. ¿Se acuerdan de la habilidad climb? Trepar, ¿cierto? Pero aquí está en pasado. I climbed the tree yesterday. ¿Con cuál irá esa? Very good, Amanda. Ok. Ok. Trinidad dice, yo trepé un árbol la otra semana. No la otra semana, pero yesterday. Yesterday significa ayer. Ok. What about G? It says, we were in the park at 10 o'clock. We were in the park at 10 o'clock. What could be this one? We were. Nosotros estábamos, ¿cierto? Nosotros estábamos in the park at 10 o'clock. Amanda says that it could be. Amanda dice que podría ser con la número 8. Ok. ¿Cuál otra posibilidad tenemos? We were in the park at 10 o'clock. ¿Qué otra posibilidad podría casar con esa? Ok. We have these two options, ¿cierto? Tenemos estas dos opciones. Vemos que hay niños, ¿cierto? En un parque. Ok, let's see. Then we have H. We ran to school last Friday. We ran. Nosotros corrimos al colegio el viernes pasado. So,
¿Cuál de estas correspondería a la H? We ran to school last Friday. Okay, very good. So this one, right? La número 8 va con la H, ¿cierto? Y la G va con la 5. And then the last one, the pool was great yesterday. The pool was great yesterday. La piscina estuvo genial, ¿cierto? Ayer. ¿Cuál sería esa en ese caso? Number 3. Okay, guys, if you take a look, si ustedes miran, ¿cierto? Las oraciones, ¿cómo ustedes se pueden dar cuenta de que están en pasado? ¿Cómo ustedes me pueden decir, ah, profe, esta oración está en pasado? ¿De qué manera ustedes se dan cuenta? ¿Cómo? ¿Cómo se dan cuenta? Sin que yo les ayude, ustedes van a leer la oración y van a decir, ah, esto está en pasado. ¿Cómo ustedes se dan cuenta de eso? Si ustedes miran, por ejemplo, la segunda. She swam in the sea last Tuesday. ¿Qué pista, cierto, hay en la oración que les dicen que está en pasado? ¿Ok, Jaime? ¿Puedes activar tu audio, Jaime? Déjame ver si... Ahí sí. Ok, ¿se escucha? Sí, sí se escucha. Ya. De que, por ejemplo, en la 2 dice Ujú. ella nadó. Nadó Ok. de pasado. Ok, ¿cierto? Una forma, una pista, ¿cierto? Es el verbo que está en pasado, ¿ok? ¿Solamente esa es la pista o hay Y algo más aquí también escondido? dice last. Ok, Creo que esa era exactly. la pista. Very good. Ok, so we have two hints. Tenemos dos pistas. Primero, el verbo está en pasado. Y segundo, tenemos esto de acá. Last Tuesday. Last significa pasado. El martes pasado. Last week, la semana pasada. Last year, el año Sí, pasado. y At 10 también o'clock, gracias a ¿cierto? eso, Ujú. gracias a la segunda ya sé con cuál va la segunda, va con la cuarta. Porque dice ella nadó. Es en plural, no en singular. Ok, so this one, she swam, ¿cierto? Es en singular, está acá. Ok, so ustedes chicos se pueden fijar, ¿cierto? Primero en los verbos y también se pueden fijar, por ejemplo, en los adverbios. Los adverbios hablan del tiempo, ¿ok? La mañana, tarde, el año pasado, y de acuerdo al tiempo verbal en que uno está hablando, si uno está hablando en presente, hoy día, esta tarde, durante el día. Esos son adverbios de presente, adverbios de futuro, la próxima semana, el próximo año. Pero estos son los adverbios de pasado, y así ustedes se van a dar cuenta que una oración está en pasado simple. Primero, el verbo, ya sea regular o irregular en su pasado, más un adverbio. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, chicos, hasta aquí con esto? ¿Preguntas, dudas, guys? Ok, if there aren't questions, si no hay preguntas, vamos a ir con la siguiente actividad. En esto, chicos, tenemos different verbs, tenemos distintos verbos, ya están en pasado, ¿ok? What you have to do, lo que ustedes tienen que hacer es clasificar si son verbos regulares o irregulares, ¿ok? Todos los verbos están divididos con un slash. Por ejemplo, tenemos el verbo had, was, were, run, walked, etc. Entonces, chicos, lo que quiero que ustedes hagan es elegir, van a elegir dos que ustedes crean que son regulares y dos que son irregulares, ¿ok? Y los vamos a ir clasificando. Recuerden que para clasificar los verbos en past tenemos dos tipos, regulares, que se les agrega ed, y irregulares que cambian su forma de escribir, ¿ok? Yo solamente quiero que ustedes elijan dos de cada uno y me digan a cuáles corresponden, si el grupo de los irregulars o si el grupo de los regular verbs. ¿Ok? So we have a bunch of verbs here. Aquí tenemos un montón de verbos. Tenemos had, el pasado de have, tener. Tenemos was, era o fue. Éramos o fuimos, ¿cierto? Correr, caminar, pero está todo en pasado. Comer, jugar, ir, desaparecer, mirar, medir, estudiar, etc. Entonces yo lo que necesito que ustedes hagan es
elegir solamente dos que ustedes crean que son regulars y dos que son irregulars. Y los clasificamos. Ejemplos de verbos regulares que pueden encontrar acá. ¿Cuáles habrán dentro de todos estos verbos que están acá? ¿Cuáles pueden ser irregulares? Ok, Jaime dice, regulars tenemos studied and looked. Ok, very good. Studied and looked. ED, ¿cierto? Y studied. Irregulares, dice Jaime, tenemos swam. Ok, swam, very good. And was. Awesome, good. David dice, irregulares tenemos had y was. Ok, good. Irregulares tenemos walked, ED, ¿cierto? Y played. Awesome. Si yo les pregunto por el verbo disappeared, ¿será regular or irregular? Disappeared. Disappeared. Is it regular or irregular? ¿Será regular o irregular en este caso? Ok, Jaime es regular. Ok, ¿por qué? Porque tenemos la ed. Si yo digo did es el pasado de do o das, es el pasado did. ¿Será regular o irregular? Very good, David. Irregular. What about the verb survived? Survived. ¿Será regular o irregular, guys? Survived. Regular o irregular. Recuerden, irregulares cambian su forma de escribir, irregulares, ¿cierto? Se les agrega ed. Ahí Jaime dijo es regular, ¿cierto? Se le agrega la ed. Y tenemos acá otros verbos, por ejemplo, spoke, que es el pasado de speak. Spoke es el pasado de speak. ¿Será regular o irregular? Es irregular, ¿ok? So what you have to do here, lo que hay que hacer aquí básicamente es ordenar. Ustedes, los verbos regulares, para encontrarlos en el pasado son muy sencillos, porque ustedes se van a dar cuenta que está la ed, ¿ok? Pero los irregulares son los que hay que aprender, son como las tablas de multiplicar, esos se aprenden sí o sí de memoria. Yo hoy día, después de la clase, les voy a enviar a ustedes una pequeña lista donde salen verbos irregulares, que son los más usados, ¿ok? Y con esa lista vamos a trabajar en las clases siguientes. De tarea, chicos, vamos a dejar esto. Dice homework, complete the sentences, completa las oraciones con la forma correcta del verbo en el pasado. ¿Ok? Y aquí los verbos salen, ¿cierto?, entre paréntesis. De repente están en casos positivos o de repente están en negativos. ¿Ok? Así que careful with that. Presten atención a eso. Ustedes lo que tienen que hacer es buscar, primero definir si estos verbos son regulars o irregulars, regulares o irregulares, y luego anotar aquí la forma correcta de su pasado. ¿Ok? So this is the homework. Esta es la tarea para la próxima semana. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, chicos, respecto a la tarea o a los contenidos que vimos hoy día? Sí, lo voy a enviar, Jaime. Una consulta. ¿El PPT de la clase pasada se los hicieron llegar? Yo no sé si ustedes tendrán un grupo curso de WhatsApp, pero ¿se los hicieron llegar el PPT de la clase pasada? Ahí me dice que no recuerda. ¿Y el resto, chicos? Bueno, de todas formas, envío los dos. Fernanda dice que sí, ya. Entonces, hoy día les mando esto, les mando la lista de los verbos, y por favor, la gente que todavía no rinde la prueba no la da, la evaluación está aún disponible, y mándenme las tareas, la tarea del cuadro de los dinosaurios, ¿cierto? Y esta que quedó hoy día. Ok, guys, estamos listos. Si no hay consultas,